la exposición constante a masivas imágenes, fotografías, videos del horror que significa la guerra, parece ser que esa exposición constante, los estudiosos están advirtiendo que produce alguna especie de agotamiento en los individuos, que ese agotamiento resulta ser sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque nos comenzamos a acostumbrar a naturalizar el horror, ¿sí? Lo que comenzamos a naturalizar es algo más grave todavía, que es la falta de empatía ante el sufrimiento y el dolor ajeno, ¿sí? Pasamos con el dedo y saltamos de una imagen de niños padeciendo el horror que significa la guerra a perritos bailando, ¿sí? A líderes insultando, a alguien que hace una gracia o jóvenes que salen bailando una determinada coreografía. Hay una banalización del dolor. Y esto, en estos tiempos, creo yo que en estos espacios como los de la universidad, los espacios de difusión de la universidad, es muy valedero detenernos a reflexionar al respecto. Porque, reitero, esta constante exposición de imágenes del horror nos determina y parece que incluso hay hasta una, chicos, fíjense, hasta una jerarquía del dolor. ¿Sí? Esto es muy interesante porque se determinan y se señalan las guerras de las cuales sí se habla y de las que no se habla. Uno puede preguntar a cualquier hijo de vecino en la calle cuál es la guerra en el mundo y nos dirán Ucrania, nos dirán la situación en Gaza, nos dirán la situación en Medio Oriente, pero nadie menciona la guerra del Sahel en África, nadie menciona la guerra de Somalia, nadie menciona las matanzas en Sudán, ¿sí? Es decir, hay una arbitrariedad incluso para jerarquizar el dolor. Esto es sumamente grave, por eso celebramos nosotros muchísimos estos espacios. Hay una agenda de temas y de dolor de los cuales sí, de los cuales no se va a hablar. Hay una agenda de impactos económicos de los cuales sí, a qué sociedades sí y a qué sociedades no se les va a prestar algún tipo de relevancia. Y esto es muy importante y es muy curioso porque nos pone en tensión a nosotros como adultos, nos pone en tensión a nosotros como generación actual y nos pone en tensión acerca de hasta qué punto vamos a interpelar, por ejemplo, a las organizaciones internacionales que son las encargadas de asistir y de ubicar en tema este tipo de circunstancias tan desastrosas, tan horrendas y tan verdaderamente penosas que pasa el mundo. Ahora, esta respuesta social para vos está enlazada a la llegada de la tecnología, a un mundo virtual, un mundo real. Bueno, recuerdo una frase, creo que es de Alejandro Dolina, que decía que el celular nos alejaba y nos acercaba a la vez. Bueno, lo que son los celulares y son los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, son en definitiva diseñadores de imágenes y de estereotipos conceptuales, ¿sí? Esto es muy curioso porque esos estereotipos conceptuales nos determinan a que ahora un ciudadano comprometido sea un ciudadano que está conectado al mundo, pero ¿a qué mundo? ¿Sí? Al mundo de esta agenda arbitrariamente sesgada o a un mundo verdaderamente integrado, ¿sí? Porque un ciudadano comprometido, un ciudadano consciente, un ciudadano que es lo más difícil de alcanzar, un ciudadano con sentido común, con sentido crítico, nosotros, que es lo que intentamos, debemos ser conscientes que hay otras latitudes del mundo en donde está pasando cosas horrorosas verdaderamente y de las cuales nosotros hacemos por ahí la vista gorda, ¿sí? La agenda nos marca que debemos hablar de el viaje de Trump a China, de la situación en Bolivia, que es sumamente delicada, desde luego que sí, de la guerra en Ucrania, no de la situación en el Sahel, no de la situación en el Medio Oriente, que no está en vidriera, sino que está en la segunda y en la tercera capa mediática. Bueno, pero tiene que ver esta inmediatez, ¿no?, de estos tiempos. Digo, hace un mes o menos estábamos hablando de una situación bélica que parecía que iba a complicar el mundo y hoy es algo de lo que no se habla directamente. Sí, Maru. Pero en cuánto influyen, o sea, más allá de los celulares, digo, en cuánto la frialdad de las redes sociales proponen eso, porque como vos bien mencionabas, pasamos de esto, tal vez en el momento en que estamos viendo una imagen,
podemos llegar a tener cierta empatía o conmovernos o al menos tratar de leer la noticia, pero esa inmediatez de la red hace que nosotros con El escroleo. Claro, esta claro. señal del dedo Sí, pasamos sí, de esto, sí, sí. de ver una noticia que nos aterra a un bailecito, a un perrito jugando. Entonces creo que las redes sociales en sí están como dentro Están, de están esto. claramente dirigidas a eso. Lo señalas bien y es pertinente. Es una empatía efímera, no es una empatía incorporada. Y Ahí que está. tiene que ver con eso de la inmediatez, además. Claro, ¿no? Digo, pero es un sí, y al momento estoy sonriendo, ¿sí? En el mismo minuto estoy sonriendo. Entonces, eso es lo grave. Existe una desconexión. Aunque parezca paradójico, lo que hay es una desconexión del mundo. Si yo creo que estoy conectado, tengo la imagen, tengo la sensación de que estoy conectado. Por eso, como ustedes lo planteaban, amigos, al principio, resulta sumamente peligroso, grave y peligroso que no estemos construyendo y no seamos nosotros ciudadanos con sentido, con criterio, con ojo crítico de esta realidad que nos está atravesando. Y cuando digo esta generación, decimos todas las generaciones. La gente que nació allá pasado los 1940, ¿sí? Que hoy son personas adultas, hasta los chicos que hoy tienen 10 años y que nacieron en el 2016. Bien. Todos, es decir, los jóvenes, los puber, los jóvenes, la juventud, la generación intermedia, los adultos y los viejos, todos. No podemos resignarnos nosotros, amigos, a ser las generaciones actuales de esta época, los seres humanos que estamos vivos en este momento, a resignarnos a naturalizar la violencia y a renunciar al diálogo como mecanismo de solución de conflictos. Sí. No podemos resignarnos a eso, no podemos ser la generación que pase a la historia porque ustedes, como decía Maru, con esa empatía efímera, empatía que dura apenas unos momentos, pasamos a ser la generación que va a ser recordada como una generación naif, liviana, sin sentido, sin criterio para poder detectar y poder señalar o individualizar en qué parte del mundo están sucediendo otros horrores también y otras guerras. No solamente recordada, sino yo no puedo dejar de preguntarme qué consecuencias puede llegar a tener esto de que esta generación empiece siendo así y no haga más que acrecentarse Claro, esta normalización del horror. Exactamente, y diluir la solidaridad, la empatía, la felicidad en el otro. Sí, porque uno es feliz precisamente en otro. Uno no es feliz en soledad. Vos sos feliz cuando ves a la gente que te rodea, desde tus seres queridos, tus amigos, los animales que te rodean, ¿sí? Tus mascotas, recién un poco fuera de aire lo charlamos. Es decir, vos no podés estar bien si los que te rodean no están bien. Entonces, bueno, y eso es producto de, indudablemente, no es inocente todo esto, amigos. Claro. Es producto de un dispositivo ideológico-cultural que brega a que vos justamente te desconectes de eso, que te preocupes solamente por lo tuyo y que tiendas a... Son acciones tendientes a neutralizar toda acción colectiva, valga la redundancia. ¿Sí? Todo movimiento colectivo debe ser, toda idea de conjunto debe ser rota, debe ser neutralizada para que vos estés con las anteojeras solamente mirando la pantalla y desconectado, reitero y subrayo ese concepto de esos conflictos y de esos horrores que suceden en otro lado. Ahora, esa desconexión, ¿cuán importante en términos de decisiones es para los gobiernos del mundo? Y lo que sucede es que los gobiernos del mundo, por sí mismos y en conjunto, deben replantearse, tienen que replantearse, tienen que hacer un verdadero acto de contrición a saber hacia dónde van las sociedades que conducen. Y en este sentido también les compete, es bueno lo que consultas, porque también les compete responsabilidad a los organismos internacionales. ¿Sí? Hay que hacer un fuerte replanteo de los organismos internacionales post Segunda Guerra Mundial y hablamos, por ejemplo, de Naciones Unidas, ¿sí? En donde tiene que haber una indudable replanteo de la estructura, al menos del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Y no es vilipendiar siempre ni atacar a este organismo, no, no. Hay organismos dentro de Naciones Unidas que tienen un rol sumamente encomiable, sumamente saludable para el mundo. La Organización Mundial de la Salud, esto lo hemos mencionado, de la cual Argentina ya no forma parte. La UNESCO, el Fondo de Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, de la cual Argentina ya no forma parte. UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para los Niños, de la cual Argentina quiere salirse. Entonces, hay la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, los fondos para la alimentación, y así hay una serie de instituciones a nivel mundial que tienen un rol sumamente valorable y sumamente valioso. Lo que sucede es que en ese conjunto, es decir, no vamos a decir que tienen que desaparecer. No, no, hay que reestructurar algunos aspectos. Por ejemplo, decimos, el Consejo de Seguridad, que tiene 5 miembros con voto permanente y con capacidad de veto. Entonces, bueno, hay que hacer un replanteo. Sí, los estados tienen responsabilidad, pero con ellos van acopladas también las instituciones internacionales.